Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la tele-IEC programada para hoy, viernes 25 de octubre, con el tema Secuelas en accidente cerebrovascular a cargo de la licenciada Priscila Coronado Guamán, tecnóloga médica en terapia física y rehabilitación del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden revisar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada licenciada Coronado. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a compartir una charla informativa muy interesante acerca de secuela en accidente cerebrovascular. Vamos a dar inicio. Bien, los objetivos del día de hoy es comprender acerca de los diferentes tipos de ACV y cómo estas lesiones neurológicas pueden impactar en el movimiento, identificar las posibles secuelas, trastornos motores, sensoriales y cognitivos, conocer algunas de las intervenciones terapéuticas para disminuir los embates de estas lesiones, promocionar la calidad de vida y prevenir las posibles complicaciones. Antes de poder desarrollar el tema en concreto, vamos a conocer algunos conceptos, como es lo que es accidente cerebrovascular, que nos dicen que es la aparición repentina de un déficit neurológico causado por una enfermedad vascular. Es una lesión en el cerebro causado de origen vascular, causado por la interrupción del riego sanguíneo o la ruptura de un vaso sanguíneo. Este puede ser, según su fisiopatología, isquémico o hemorrágico. Los ACVs isquémicos son muchos más comunes, representan aproximadamente el 87% de los ACV, mientras que los hemorrágicos son del 10 al 13%. Estos representan una mayor tasa de mortalidad. Dentro de los ACV isquémicos tenemos según el perfil evolutivo, el ACV isquémico transitorio y el infarto cerebral. Según el concepto de ACV hemorrágico, nos dice que es una colección hemática en el parénquima, en el tejido encefálico, producida por la rotura vascular. Bien, ¿cómo esta lesión puede afectar el movimiento? El sistema nervioso central es un gran administrador del movimiento, tanto la parte motora, sensorial, cognitiva y hasta emocional. Percibe, modula información sensorial que se integra en la corteza motora o sensitiva o en toda la corteza del cerebro y planifica, coordina y adapta acciones motoras ante las demandas del medio ambiente, como lo que hacemos todos los días: ir de compras, bañarnos, ducharnos, cepillarnos los dientes, comer. Y también en nuestro cerebro, especialmente en la corteza motora y en la corteza sensorial, hay un mapa de todas las partes de nuestro cuerpo, lo que se le llama el homúnculo de Penn. Bien, en nuestra corteza hay determinadas acciones según los lóbulos que tenemos. Por ejemplo, a nivel de la corteza frontal está la conducta motora, la planificación, la ejecución, el pensamiento crítico, el juicio, el yo, la memoria funcional. A nivel parietal es toda la información sensitiva, lo que percibimos, el reconocimiento de las partes y de los objetos. También está la parte temporal, donde está la audición, la memoria, la que está cerca al hipocampo, la comprensión del lenguaje y el reconocimiento de rostros. Y en el lóbulo occipital básicamente están las áreas de asociación visual. Aparte de la corteza, tenemos otras estructuras que también se llaman subcorticales, en donde se gestionan ciertas actividades motrices, tanto conscientes como inconscientes. Por ejemplo, si tengo una lesión del sistema corticoespinal, que es un haz nervioso, digamos, son fibras nerviosas que vienen desde la corteza hasta la médula, puedo tener pérdida del movimiento selectivo de los dedos de la mano. Si tengo una lesión en el sistema rubroespinal, puedo tener pérdida de la presión manual. Si tengo lesión del sistema córtico-retículo-espinal y del sistema vestibuloespinal, puedo tener un severo impedimento de los movimientos gruesos.
Ahora vamos a hablar de secuelas. La secuela es toda lesión, consecuencia o resultado del padecimiento de una enfermedad. Esta puede ser a nivel del habla, del pensamiento, del lenguaje, de los movimientos, ¿no? Desde la sensibilidad. Normalmente en ACV vemos hemiplejías, pero también existen monoplejías y cuando el cuadro es mucho más severo porque, digamos, el encéfalo está mucho más dañado, podemos tener cuadriplejías, ¿no? Hay según tipos según el daño, que son orgánicos, que es cambios de la estructura de los órganos, funcionales, cambios en la funcionalidad del paciente, y los psicoemocionales, que se refiere más a la salud mental. Y según el grado de la lesión, que puede ser leve, moderado o severo. Bien, según la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Salud y de la Discapacidad, nos da otros tipos de calificadores. En este caso, la Organización Mundial de la Salud nos sugiere tener conjuntos básicos para la ACV. Secuelas estaría dentro de funciones corporales y estructuras corporales, que los califica del 0 al 4. 0, no hay problema y representa del 0 al 4% de déficit. 1, problema ligero, representa el 5 al 24%. El 2, problema moderado, 25 al 49%. 3, problema grave, del 50 al 95%. Y el 4, problema completo, del 96 al 100% de déficit. La Organización Mundial de la Salud nos da un marco más integral, biopsicosocial, en donde no solamente considera las partes de las secuelas en sí, sino también de las actividades y participación y de los factores medioambientales. Bien, vamos a hablar de algunas secuelas, son bastantes, son muchas secuelas que tenemos en los pacientes con accidente cerebrovascular. Vamos a hablar de algunas de ellas, pero vamos a conocer algunas de ellas también por sistemas corporales. Tenemos a nivel neuromuscular, que podemos encontrar las más comunes, espasticidad, distonía, reacciones asociadas, hipertonía, movimientos hemibalísticos, estos pacientes que tienen movimientos muy amplios, rápidos, de amplitud, de rango amplio, temblores, parálisis. A nivel musculoesquelético tenemos las subluxaciones, o podemos encontrar lo contrario, las capsulitis adhesivas, estos hombros congelados, deformidades ortopédicas como el pie equino, el dedo cautivo, la escoliosis postural, hipotrofia y debilidad muscular. Dentro de sensorio perceptual, los hipoestesias, las disestesias, las heminegligencias, déficit visual, parestesias, hipoalgesias. A nivel cognitivo tenemos las agnesias, las afasias de comprensión, las apraxias y el deterioro cognitivo. A nivel tegumentario, las úlceras de decúbito. A nivel gastrointestinal, las disfagias, dificultad para comer, eh, incontinencia urinaria, también puede ser continencia urinaria y estreñimiento. A nivel psicosocioemocional tenemos kinesiofobia, un miedo excesivo al movimiento, va más allá de tener miedo, depresión, ansiedad, dolor neuropático. Y a nivel cardiovascular, flebitis y edema. Bien, vamos a desarrollar algunas de las secuelas, en este caso las neuromusculares. Una de ellas es la espasticidad, donde nos dice que es un desorden del control sensoriomotor como resultado de la lesión de la neurona motora superior que se presenta como una activación involuntaria, intermitente o sostenida de los músculos. Bien, por ejemplo, estamos viendo en la imagen, realmente la espasticidad en la primera etapa no aparece en la primera etapa aguda de los pacientes que padecen un accidente cerebrovascular. A medida que pasa el tiempo, el cerebro va buscando cierta sinapsis, conexión con el hemicuerpo afectado. Entonces va aumentando el tono muscular.
lo cual en el tiempo, cuando no hay buenos cuidados posturales, se puede hacer un cambio en la estructura del mismo músculo y articularmente que condiciona estos posicionamientos, como por ejemplo la muñeca flexionada, el antebrazo pronado, el puño cerrado, los dedos en flexión, ¿sí? O el dedo cautivo, ¿no? Y también a nivel de miembros inferiores podemos encontrar también algunas deformidades cuando esta espasticidad realmente se instala, que es el pie equino. Bien, otra de las secuelas neuromusculares tenemos que son las reacciones asociadas. ¿Qué son las reacciones asociadas? Son una activación de unidades motoras o músculos que normalmente no participan en el movimiento realizado y se fortalecen a través de la práctica del movimiento, es decir, se instalan, se aprenden a medida que se practica a más constancia, ¿no? Por ejemplo, vemos en la imagen una paciente que está queriendo agarrar un vaso que está encima de una mesa, ¿no? Y está haciendo la activación de musculatura que en este momento no tendría que intervenir. Por ejemplo, está haciendo activación de musculatura del cuello, del trapecio, del hombro y del bíceps, ¿no? Del brazo, que invita a que toda la estructura del tronco y del brazo vayan hacia adelante. Entonces, lo normal que debería de pasar es que el tronco esté estabilizado para que el brazo se flexione, se extienda selectivamente el tronco y pueda ser eficiente el agarre. Lo mismo que la siguiente imagen es que este paciente está haciendo una bipedestación, ¿no? Debido a que no pueda tener un apoyo positivo sobre el lado izquierdo, necesita poner todo el peso sobre su lado derecho. Esto evoca a aumento del tono del lado izquierdo para poder sostenerse, lo cual no sería adecuado, tendría que buscar mayores actividades musculares que sean más a nivel del eje, ¿no? A nivel del tronco y de la pelvis. Dentro de los trastornos musculoesqueléticos tenemos las secuelas de subluxación glenumeral, ¿no? En donde se va a ver comprometida la integridad de la mecánica de la articulación glenumeral, ¿sí? Causando que se observe, se palpe la separación que hay entre el acromión y la cabeza del húmero. Se dice que esta secuela se debe a que parte de este sistema motor, sistema descendente, no está haciendo una actividad sobre las motoneuronas que controla en el tren superior. Hay una parálisis del músculo que se llama supraespinoso, que sostiene la cabeza del húmero. Entonces, el paciente con una flacidez excesiva más el peso del brazo, puede haber una separación de la cabeza del húmero con la gleno. Al contrario, podemos tener un hombro congelado o también llamado una capsulitis adhesiva, en donde no vamos a tener rango de movimiento de flexo-elevación, ¿no? Y de abducción. Y muchas veces también pasa en las subluxaciones glenohumerales, como en capsulitis adhesiva, vamos a tener mucho dolor, ¿no? Esto se debe a una hiperactividad o tal vez la podemos decir como conocida comúnmente como una contractura de la musculatura del pectoral que condiciona la posición del húmero, lo hace hacia rotación interna. Lo mismo que el músculo subescapular. Bien, también tenemos otras deformidades a nivel de miembros inferiores como el pie equinovaro o valgo, aducto, el compactamiento motor y las deformidades va a diferenciarse de persona a persona, no son todas las mismas, pero son las más comunes, en donde se ve una deformación estructural por la parálisis o inactividad de musculatura afectada, ¿no? El paciente tiene una marcha distinta y también condiciona el alineamiento de otras estructuras, como también, por ejemplo, la rodilla, ¿sí? Que se va más a
hiperextensión para lograr que el paciente pueda dar ese paso. Bien, tenemos otro trastorno sensoroperceptual, que son las heminegligencias, son poco conocidas, pero realmente ahora le he visto que son más comunes. Consiste en la lesión normalmente a nivel de la corteza parietal, ¿no? Son más comunes de las lesiones del lado derecho que del lado izquierdo, pero también existen, ¿no? Nos dicen que la heminegligencia se aplica a un déficit que afecta el conocimiento que el paciente tiene acerca de su propio cuerpo y del espacio del lado opuesto de la lesión cerebral, como si se tratase de un fallo de atención hacia un lado del espacio más frecuente del lado izquierdo. El paciente no percibe su esquema corporal ni el espacio del lado izquierdo, ¿no? En caso si las lesiones fueran del lado derecho, ¿sí? Como vemos la imagen en el test del reloj, el paciente solamente hace números de la línea media hacia su lado derecho, pues no percibe nada, ningún espacio sobre su lado izquierdo. Lo mismo en la imagen de la señora, que solamente puede hacer líneas sobre su lado derecho. A veces no compromete tanto lo motor, pero sí en sentido que las personas deben de organizar sus movimientos en todo el espacio que les pueda prever su cuerpo, ¿no? Proporcionar. Bien, vamos a conocer algunas posibles intervenciones terapéuticas para el tratamiento. En sí, realmente lo que tenemos que evitar es que estas secuelas se puedan instalar, ¿no? A veces va a depender mucho del tipo de lesión que tiene el paciente, porque a veces el paciente que tenemos al frente no solamente padeció de un solo infarto o hemorragia, sino puede haber tenido varios episodios, ¿no? Y tal vez el nivel de lesión y discapacidad es un poco más mayor. Asimismo, este equipamiento son generalidades, todo tipo de equipamiento tiene que ser supervisado, valorado, recomendado por un profesional de la salud, médico rehabilitador, terapeuta físico y terapeuta ocupacional, porque cada uno de ellos van a depender según las particularidades y necesidades del paciente, ¿no? Estos son ejemplos. Por ejemplo, tenemos las OTP. Las OTP son ortesis tobillo-pie que permiten mantener el alineamiento del tobillo, del complejo del pie, del tobillo-pie, ¿no? Para mantener el alineamiento a 90 grados, especialmente en pacientes que tienen una severa parálisis del miembro inferior. Hay algunos que se va a recomendar otro tipo de ortesis, ¿no? Tal vez transmayolares, tal vez más para controlar la parte medio lateral, porque tienen más déficit en esos aspectos, ¿no? Ya no sería tan larga, sino sería un poco más corta. Tenemos las manoplas que sirven para mantener la elasticidad de la musculatura más profunda de la mano y mantener el alineamiento articular, ¿sí? Estas manoplas están recomendadas para que el paciente lo pueda usar durante máximo 2 horas, ya que la mano realmente tenemos que tener en cuenta que el cerebro no conoce de músculos, de movimientos específicos, ¿no? El cerebro conoce mucho más de experiencias, de tacto, de superficies, de funcionalidad. Entonces, es importante que aparte que tengamos una musculatura dispuesta, flexible, podamos tener estímulos sobre esta mano en cualquier función que se pueda hacer a nivel manual. Bien. Después tenemos las ortesis para el hombro, ¿no? Como vimos anteriormente sobre la subluxación glenohumeral. Es importante que esta subluxación no avance, aparte de que produce mucho dolor. Eh, Esto es un cabestrillo de hombro neurológico, porque muchas veces veo que están recomendados cabestrillos para hombro que son ortopédicos, ¿no? Que son muy diferentes, son esos cabestrillos que son
que permiten que, bueno, se quite el peso sobre el hombro, pero está el brazo flexionado. Y es tal vez una postura que no es muy conveniente, ya que hay una rotación interna del hombro, y no es una postura que nos ayude a que mejore la elasticidad de esa musculatura que necesitamos. Mientras que esta órtesis permite, como es una estructura, como es un material de neopren compresivo, es una forma de estimulación, input a esa musculatura que la necesitamos activa, y las tiras son como vectores que permiten que el hombro pueda coaptar hacia la gleno, ¿no? Y logremos que el dolor disminuya y que tengamos mucho mejor alineamiento. Después hay otros tipos, como por ejemplo pacientes que tienen parálisis del tibial anterior y no pueden hacer la dorsiflexión del pie para poder dar el paso, ¿no? El pie en vez de subir hacia arriba, cae. Entonces eso condiciona una marcha más inadecuada, con mucho gasto energético y digamos, menos eficiente. Entonces, esto se llama dictus van. Es muy fácil de hacer, se puede adecuar hacia una zapatilla con unas ligas o también con un vendaje que permita que al momento de dar pasos el pie acompañe al movimiento y los pasos sean mucho más eficientes y el paciente se pueda desplazar con más facilidad. Bien, las estrategias que se proponen y que han sido estudiadas y que realmente funcionan son los estiramientos activos y las actividades funcionales, ¿no? Ya hace mucho tiempo los estiramientos pasivos, de simplemente elongar las estructuras, ya se han dejado de lado, ahora están más involucrados dentro de una actividad funcional. Lo dice el estudio de Raham, que nos hizo un estudio comparativo entre los estiramientos activos y los estiramientos pasivos y vio que una mejora significativa en comparación con las terapias convencionales. Bien, otras estrategias que tenemos y manejamos en terapia son las estrategias de restricción de tronco. Esto nos ayuda a disminuir las estrategias compensatorias, como en la primera imagen que les mostré, en donde la señora que quería agarrar un vaso llevaba todo el tronco hacia adelante y el hombro para poder alcanzar sin hacer un movimiento selectivo sobre estos. Consiste en colocar al paciente sobre una silla con respaldar, usar unas bandas o un vendaje que estabilice el tronco hacia el respaldar y proponer actividades funcionales de alcance del miembro superior. Hay muchos estudios que respaldan estas estrategias y nos dicen que sí funcionan, ¿no? Por ejemplo, Chin Yu hizo un estudio basado en la terapia induciva por restricción con restricción del tronco para mejorar los resultados funcionales y el control del tronco y el brazo después de un accidente cerebrovascular. Se obtuvo mejoras en el tronco del brazo, en el control del brazo y el tronco, en rendimiento funcional y calidad de vida, específicamente en la función de agarre y las actividades al aire libre. Otras estrategias son la terapia de movimiento inducido por restricción del lado sano. Acá es un entrenamiento intensivo, solo de actividad motora del lado parético o que tiene algún déficit, ¿no? El que tiene el déficit. Consiste en vendar o limitar el movimiento. A veces usamos un guante de voz, un guante que impida que se involucre el lado sano, entre comillas, o el lado más eficiente, se involucre en la actividad. Obviamente que tiene sus criterios para poder aplicar este tipo de estrategias, especialmente en pacientes que tienen algo de control del movimiento, ¿sí? Que pueden generar control del movimiento. Y también es una estrategia que no se practica solo 10 minutos en el día. Es máximo y mínimo, perdón, es 3 horas en el día. Se puede dividir en varias horas, o sea, en una hora en la mañana, una en la tarde, una en la noche, o segmentar un poco más de forma que el paciente pueda practicar, ¿sí?
Tenemos estudios que lo respaldan, como la terapia de movimiento inducido por la restricción, aumenta la funcionalidad y la calidad de vida después de un accidente cerebrovascular. Lo dice Larisa Salgado Oliveira, en donde su estudio demostró que fue beneficioso en la recuperación de la funcionalidad, el rango y la reducción del tono muscular, como consecuente, una mejora en la calidad de vida. Bien, otra de las estrategias es la verticalidad temprana. Es necesario que nuestros pacientes con ACV puedan experimentar la verticalidad, porque eso impacta en la atención, la concentración, el alerta, ¿no? La percepción del espacio, ¿sí? Y también información sensorial sobre la planta de los pies. Esta verticalidad tiene que estar em, segura, ¿no? Tenemos que estabilizar el paciente, tal vez con un apoyo anterior, el necesario como para que el paciente se siente estable, seguro de poder estar en esa posición y alineado, ¿no? Puede ser que el paciente esté haciendo actividades, tanto con su miembro superior que está con déficit o no, porque el hecho de ya ponerlo hacia adelante, que esté dentro de su campo visual y que esté estabilizándolo para poder sostenerse, ya es un trabajo bastante arduo, ¿no? También cuando estas posiciones estén mucho más dominadas, podemos experimentar en otros planos, tal vez ya no tanto anterior-posterior, sino de laterales, como la imagen del centro, ¿no? Donde está haciendo descargas de peso hacia los laterales, y también la experiencia del apoyo monopodal en la tercera imagen, donde hay una diferenciación de la posición de la cadera. Muy bien, es muy importante el posicionamiento del paciente, ¿no? El control postural. Y este control postural debe ser 24/7, especialmente en los pacientes con secuelas muy importantes, ¿no? Con varias secuelas, no solamente con una, ¿no? Esto para evitar que nuestro paciente instale deformidades, ¿sí? Y por ende tenga una mejor calidad de vida. Asimismo, también evitar las complicaciones como son las úlceras de decúbito, ¿sí? Las escaras, las neumonías también son unas de ellas. Y bueno, las conclusiones del día de hoy es que las secuelas pueden variar entre las personas, ¿no? Según las condiciones de salud, según la edad. A veces a un paciente con ACV un poco más joven, el proceso de recuperación es un poco más rápido a comparación de una persona adulto mayor. Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda haber una recuperación, pero es un poco más lenta, ¿no? Y también influye mucho si el paciente padeció de eventos, no solamente de un episodio de ACV, sino de varios, ¿sí? Otra de las conclusiones es que es muy importante que los pacientes con ACV asistan inmediatamente a recibir tratamiento. Los estudios nos dicen que el paciente con ACV puede recibir después de las 24 horas del episodio tratamiento. Obviamente no una terapia tan ardua, pero es importante la movilidad temprana. Bien, la recuperación del paciente, como les digo a todos mis pacientes, no solo depende del propio paciente. Yo creo que hasta mucho más depende del compromiso y de la red de contención que tenga nuestro paciente. Son fundamentales para que pueda el paciente y la familia tener bienestar y calidad de vida. Bueno, eso es todo. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, licenciada. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, lo pueden hacer en el apartado de chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Sí, como les decía al final, los pacientes tienen que asistir. Nosotros en el servicio de rehabilitación contamos con personal idóneo. Estamos en el pabellón 9 para poder tratar a pacientes con accidente cerebrovascular. Tenemos un equipo integrado, ¿no? De terapeutas ocupacionales, terapeutas de lenguaje, médicos rehabilitadores. También contamos con programas de entrenamiento en ABD,
Así que es muy importante que los pacientes con ACV puedan inmediatamente poder hacer tratamiento en rehabilitación y también, más que el tratamiento en sí, la terapia, que los familiares y los pacientes puedan recibir educación para que lo que hagan en el día a día en casa puedan, pueda impactar realmente en el funcionamiento motor, sensitivo, cognitivo. ¿Sí? Creo que esa es la recomendación muy importante. Las secuelas son resultados de un ACV, o sea, es el resultado final realmente. Lo que nosotros tenemos que evitar es que esas secuelas se instalen. Como les dije, las secuelas pueden ser de las más leves hasta las más severas, pero las más severas ya dependiendo de pacientes que han sufrido y padecido de una lesión muy grande o de áreas representativas del cerebro que son muy importantes para el control motor, porque solamente el movimiento no está centrado en lo que, cómo me muevo, sino le damos un sentido también cognitivo y emocional. Así que esa es mi recomendación más importante. Muchísimas gracias, licenciada Coronado. Al ver que no hay dudas y que la ponencia se ha desarrollado de forma clara, agradecemos a cada uno de los participantes que se conectaron del día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IEC. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Licenciada Coronado, esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas Por gracias. supuesto. Gracias, hasta luego.